Bienvenidos a Nuevo Pacto, este momento, este programa de CNN Chile, en que hacemos una pausa para, desde la contingencia, tratar de proyectar cómo debiera ser ese nuevo país que construyamos entre todos. Y para eso nos acompaña hoy día María Miller. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Muchos la deben conocer, pero si no, les cuento que es fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Origen y de la Escuela Agroecológica de Pirque, instituciones dedicadas a la educación técnica y además sustentable. Tienen un modelo educativo bien diferente del que conocemos tradicionalmente, también a la agricultura orgánica para jóvenes en riesgo y socialmente vulnerables. Crean líderes sociales, en definitiva, ¿no? El 2011 creó el Instituto para la Paz y la Educación Sustentable bajo el alero de la Fundación Origen, y ha participado en varias organizaciones medioambientales, grupos de voluntarios en hospitales, cárceles y centros para mujeres víctimas de violencia. Quiero agradecerte que nos acompañes hoy día en esta reflexión, esta conversación, y me gustaría preguntarte, antes de entrar en materia respecto específicamente de educación, ¿cuál es tu impresión de en qué momento está lo que algunos llaman estallido social, movimiento social, revuelta social, han dicho otros? ¿En qué momento estamos, crees tú? Cuando ya han pasado más de 2 meses, claramente, digamos. Claro. Yo tengo la sensación que tuvimos una enorme oportunidad durante una brecha de oportunidad extraordinaria en este estallido, despertar o como le queramos llamar, y que desgraciadamente mi sensación es que las autoridades, el mundo político se ha parapetado en sus distintas posiciones y está perdiendo esta oportunidad de escuchar a la gente. Y tal vez debido a las distintas formas que puede esperar unos y otros de cómo se haga este llamado al cambio, porque claramente hay un llamado al cambio, y no solo un cambio, no un pequeño cambio, pero yo creo una transformación profunda en el cómo estamos haciendo las cosas, en el modelo de desarrollo, con una mirada de futuro, porque estamos a la vez, ¿no es cierto? Se superponen tantas tensiones, y por supuesto la social, la inequidad que todos conocemos, pero también en este momento estamos viviendo un momento único y tal vez el primero en la humanidad donde la vida humana está en riesgo, ¿no es cierto?, con el tema del cambio climático. Entonces yo creo que el momento es un momento decisivo para la humanidad. ¿Cómo viste el último o uno de los últimos hitos, que es el boicot a la PSU? Bueno, nos toca a todos muy de cerca, los que trabajamos en educación, ¿no? Por una parte, los niños esperanzados de dar la PSU, porque es lo único que hay, pero por otra parte, una sensación generalizada de que no es un buen instrumento. Es un instrumento que sigue generando inequidad, que sigue separando clases, que sigue dando mayores oportunidades a gente que siempre ha tenido las mayores oportunidades. Entonces, nosotros lo esperábamos, estaba anunciado hace tiempo este llamado a boicotear la PSU. Lamentablemente, de nuevo, yo creo que hace 2 años en el gobierno de la presidenta Bachelet ya se había dado muerte a la PSU y se estaba buscando nuevas formas. Y lamentablemente tenemos que llegar a esta presión social, al boicot, en el fondo al enojo para resolver las cosas. Y yo siento que es muy lamentable que no se haya tomado antes las medidas para corregir un instrumento que no le hace bien a nuestro país ni a nuestros jóvenes. ¿Y qué se le dice a esos jóvenes que no pudieron dar en tranquilidad o no pudieron dar de frente en la PSU? Bueno, yo me imagino que van a existir soluciones, porque este año seguramente los jóvenes... ¿Qué es lo que se ha anunciado de parte del Consejo de Rectores? Yo pienso que este año, por supuesto, entrarán jóvenes a la universidad y que tendrán que haber soluciones, pero también se entiende que es más estrés, más angustia, más presión, más tensión, y la verdad es que, bueno, es lo que ocurrió, lo que iba a ocurrir ciertamente, que no deja a todos felices ni posiblemente a nadie. ¿Y qué opinas de este punto de vista que planteaba también, entre otros, Óscar Contardo, que decía que al sacrificio no se puede obligar a nadie? Que no cualquier método finalmente es legítimo para lograr un fin que puede ser legítimo. Bueno, nosotros, como tú decías, nosotros armamos nuestro modelo educativo, nuestra propuesta siempre es pacífica. Pacífica no significa pasiva, ¿no es cierto? Porque claro, yo creo que uno es muy distinto, uno puede ejercer presiones. Uno puede ejercer presiones durante mucho tiempo hasta que conseguir lo que queramos, pero
Para mí la vía de la violencia es complicada. Es complicada porque la violencia en sí llama más violencia y eso es lo que hemos visto todos estos meses en Plaza de la Dignidad, ¿no? A mayor presión o a mayor represión o a mayor violencia va creciendo y nos vamos apartando de la posibilidad de diálogo. Ahora, para que haya diálogo tienes que tener dos partes que se quieran escuchar. Y yo creo que no hemos llegado a ese momento todavía. Yo creo, desgraciadamente, mi percepción, tal vez como mujer más adulta y que ha vivido varios procesos en nuestro país muy dolorosos, ¿no? Veo con mucha tristeza que no hemos aprendido lo esencial, que dejar los egos de lado y realmente encontrarnos por un proyecto de bien común. Si tú tuvieras que decir por qué algunos dicen que la PSU incrementa incluso las desigualdades que ya existen. Hay otros que dicen que no, que solamente las refleja. Pero lo que nadie discute es que hay diferencias profundas en la calidad de la educación que se entrega en el sector público y privado. Y que cuando no hay esas diferencias, hay otras diferencias que tienen que ver con las familias, con el acceso a bienes culturales, el acceso al libro, la tranquilidad del entorno, tener una pieza, por ejemplo, donde poder estudiar tranquilo, poder ir a ver música, tener derecho al ocio, por ejemplo, mientras hay otros chicos que están trabajando. Podríamos seguir desde incluso la comida, la posibilidad de estar más tiempo con los padres. O sea, podríamos seguir y seguir en el fondo enumerando diferencias, incluso si nos abstraemos del tema de la PSU. Entonces mi pregunta es, ¿cómo crees tú que se puede caminar hacia una mejor educación o cuál crees tú que es la principal causa de la diferencia en la calidad de educación? Bueno, sin duda, nosotros llevamos 30 años repensando el modelo de educación y no solo repensándolo, haciéndolo en la práctica. Llevamos estos 30 años trabajando con jóvenes. A mí no me gusta la palabra vulnerable porque yo creo que somos todos vulnerables, ¿no? Pero jóvenes que han tenido mucho menos oportunidades que otros de tener una buena calidad de educación. Y nos hemos ido replanteando hacia construir un nuevo modelo. Y eso significa replantear todo. También replantear qué tipo de joven tú quieres formar para qué tipo de sociedad. Entonces, cuando hemos formado principalmente la educación que damos en Chile, tiene que ver con formar un ser obediente al sistema, ¿no es cierto? Un consumidor, un operario, una persona que se pueda adaptar al mundo laboral que el sistema quiere. Y yo si me permites agregar algo de tú misma, que te he leído a ti misma, digamos, un competidor con otros. Por supuesto. Es todo un sistema competitivo. Entonces, cuando tú trabajas, y es tan errado, porque cuando tú trabajas y trabajas en equipo, lo que tú quieres hoy es que la gente sepa colaborar, sepa trabajar en equipo. Y el sistema te prepara para lo opuesto. Entonces tenemos una dicotomía en todo lo que estamos haciendo. Yo creo que francamente llegó el momento de repensar, pero no cambios parches en la educación, de verdaderamente repensar. Ahora, esto exige también una fuerte inyección de recursos en el sistema público, porque es bien difícil que mientras en unos colegios se paga 300.000 pesos, hay colegios en que se paga 1 millón de pesos por la educación y en cambio la subvención es varias veces menos que eso. En por el alumno caso de es bien difícil que además se supla el que en muchas casas no hay libros, no hay posibilidad de ir a obras de teatro, escuchar música. Entonces, esto requiere más recursos de todas maneras. Por supuesto, requiere recursos, pero no solo digo, es condición necesaria, pero no suficiente. Imagínate que nosotros en la Escuela Técnico Profesional Agrícola, que ya es un tipo de educación cara, recibimos entre todas las subvenciones alrededor de 150.000 pesos al mes por niño, si es que ese niño asiste, porque está sujeto a la asistencia, que eso es otra aberración, ¿no es cierto? Porque el colegio no puede, ¿de dónde saca la diferencia si un niño se enferma o si un niño tiene problemas familiares y no puede asistir? Los profesores están igual contratados, la mantención de la infraestructura hay que hacerla igual. Exactamente, entonces hay... ¿Y cuánto invierten ustedes realmente? Porque tú me dices, por alumno, ustedes, porque son más bien jóvenes incluso que niños, por joven ustedes reciben cada mes 150.000 pesos. ¿Cuánto
es lo que ustedes invierten. ¿Cuánto cuesta realmente educar en este otro tipo de enseñanza a un chico? Yo creo que tenemos que pensar en realmente casi doblar la subvención. O sea, si queremos igualdad de oportunidades, como dices tú, un colegio pagado cuesta alrededor de 280, 300 mil pesos para arriba. Entonces, si nosotros queremos pagar bien a los profesores, yo tengo un equipo de profesores del cual me siento orgullosa y agradecida por su nivel de compromiso, y siento la importancia de que los profesores tengan sueldos dignos y para el trabajo que realicen. Imagínate la responsabilidad. Otro tema de desigualdad. En un colegio pagado, tú tienes máximo 30, 35 niños por curso. Nosotros tenemos que trabajar con 45 niños por curso para que alcance la subvención. Entonces tú piensas, un profesor por sala con 45 estudiantes que vienen con lo que tú cuentas, un bagaje cultural muy diferente, un capital cultural, ¿no es cierto? El otro niño tal vez ha viajado, conoce el mar, conoce las montañas, ha ido a otras partes de Chile o incluso al extranjero, ¿no? Este niño que vive en condiciones tal vez mucho más precarias, viene y también nos llegan del sistema escolar y por supuesto también tal vez del familiar, con mucho deterioro emocional. Entonces, los colegios hoy día no solo nos tenemos que hacer cargo de lo cognitivo, ¿no es cierto?, el aprendizaje cognitivo, pero también de la inclusión, del deterioro socioemocional, de la realidad que viven estos niños, de no ver a sus padres porque están horas en la locomoción y trabajando. Ellos también están tantas horas en la locomoción, duermen menos, descansan menos. Quiero que hagamos una pausa en la conversación a todo esto. Claro, tú decías colegios que tienen privados 30 alumnos, hay algunos que tienen 20, 22, por ser a veces la mitad de un colegio público. Quiero que hagamos una pausa en la conversación y al regreso seguimos aquí con Marian Miller conversando en Nuevo. Continuamos en Nuevo Pacto junto a Marian Miller. Estábamos hablando de que se requiere un nuevo enfoque en la educación, se requieren recursos también frescos. ¿Cómo se logra una gestión educacional, pero un espíritu también de proyecto que pueda salir adelante, en que los chicos además se sientan parte? Porque hemos conversado con alumnos, por ejemplo, el establecimiento donde tú trabajas, el que tú lideras, y ellos cuentan que no hay inspectores, no hay rejas, ¿cómo eso? Pues nosotros partimos... Rejas, me refiero a paredes, barreras, no sé. O sea, los portones están abiertos, no hay rejas que dividen los distintos espacios. El modelo nuestro toma todas las dimensiones del ser humano. Nosotros partimos que como educadores nos tenemos que hacer cargo de este ser humano que llega a nosotros con su historia de vida, que comentábamos anteriormente, pero también con su particularidad, ¿no es cierto?, sus diferencias y sus valores, y nuestro trabajo es ir a apoyar a ese niño para que pueda desarrollar su pleno potencial, lo mejor de sí mismo, y que por supuesto puede ser muy distinto de un niño a otro. Eso requiere de una atención permanente. Nosotros partimos de la idea, de la base de la confianza con los niños, por eso te contaban eso. Para ellos llegan en primero medio de colegios municipalizados en general. Tú sabes, los colegios parecen cárceles, Mónica. Si tú piensas hoy día, los colegios no tienen áreas verdes, muchos colegios son tan inhóspitos que el medio va generando la conducta. Y cuando tú estás en un medio que parece una cárcel, bueno, no es muy complicado que tú empieces a sentirte o a actuar como competitivamente desde la violencia. Entonces nosotros tenemos una cancha muy rayada, no a la violencia, no a la violencia en ninguna de sus formas, que quiere decir discriminación, bullying. Nosotros trabajamos con animales, por lo tanto también el buen trato a todas las personas, a los animales, pero partimos de la idea que hay que reforzar y empezar a trabajar en el niño, porque todos los seres, incluso el más malo, entre comillas, tiene una bondad inherente, una belleza inherente, y todo nuestro trabajo consiste en ir a revelar esas cualidades. ¿Cómo se logra en el país que la educación técnica sea una opción igualmente además valorada,
que los otros tipos de educación y que no sea vista como una imposición a quienes tienen menos y que finalmente no les queda otra que la educación técnica. ¿Cómo se logra que sea de verdad un espacio de libertad elegir una carrera técnica? ¿Cómo se logra también esa valorización social? Y que en definitiva los chicos no estén, porque uno lo decía, uno de los alumnos tuyos nos decía el otro día, nos están educando para ser obrero. Y es absolutamente digno ser obrero, evidentemente. Pero cuando es una elección, no una imposición de la sociedad en que tú, si tienes menos recursos, tienes que ir por un camino y el otro que tiene otros recursos va por otro camino. Ahora, yo lo que creo que decía Esteban ese día era... Nos educan para ser obreros y no para emprender o para innovar o para tener ideas. No, porque te digo, o sea, cuando hablo de otras opciones me refiero a todo. Tener una empresa, por supuesto, ser artista, crear ser algo. Filósofo, ser profesor, que todo sea en el fondo, que tus recursos no determinen el camino de tu vida. Exactamente. Ahora, yo creo que eso es lo que nos ocurre en la Fundación. Llegan niños en un comienzo... Con un cielo bajito, ¿no es cierto? Con esa sensación, voy a la escuela técnica porque no me queda otra, porque a lo mejor no soy el mejor alumno, pero también llegan muchos con la vocación y también porque la escuela se ha hecho bastante conocida por poder justamente ayudarle a los niños a buscar sus caminos y sus sueños. Y de nuestra escuela técnica han egresado niños que son hoy día médicos, ingenieros agrónomos, abogados, de todas las profesiones, pero también técnicos agrícolas, personas que tienen pymes, que han emprendido, personas que se han ido a vivir a otros países porque han podido soñar. Entonces, ¿cómo le damos a los niños y jóvenes el derecho a soñar? Al derecho a hacer lo que ellos quieran ser, dentro de la medida de, por supuesto, abrirles estas posibilidades. Por ejemplo, en la Fundación tenemos desde cantoterapia para que ellos encuentren su voz. Para los niños son detectados, los niños que están teniendo dificultades o ellos piden su hora o los detectamos y van pasando por distintas terapias complementarias que les permiten ir tomando seguridad. Tenemos un grupo de apoyo a los niños que tienen más dificultades escolares, pero realmente apoyo. No es poner a los niños de lado, capacitar a los profesores en ayudar a los niños a soñar. ¿Y cómo es el trabajo con la familia? Muy, muy interesante. Nuestros papás, nuestros apoderados son tremendamente presentes. Tenemos un centro de padres activísimo y también las reuniones. Es una comunidad escolar. Yo creo que se hablaba de comunidad escolar, pero aquí realmente hay una invitación a ser parte de un mundo, este mundo origen, que permite que aprendan una profesión, pero también se sanen. Los colegios, para nosotros, tienen que ser hoy día espacios seguros. Nosotros hablamos de un espacio sagrado, ¿no? Porque es un lugar que te contiene para que tú puedas crecer. Entonces ahí hay todo un trabajo que hay que hacer, por supuesto, con toda la comunidad y los papás son parte importantísima. Es el ideal. ¿Qué pasa o qué propondrías tú como modelo educativo para aquellos chicos que sus papás no se van a involucrar, que no están dispuestos a hacerlo o que no pueden hacerlo? Ahora, en todos los casos, por supuesto, nosotros también tenemos casos donde no se involucran, pero en el fondo ¿Cómo se trabaja con ese joven? Se trabaja con... esa era la diferencia entre una comunidad y el individuo. Cuando en una comunidad faltaba alguien, el resto de la comunidad lo suple. Cuando tú tienes un mundo totalmente individualista, cuando tú tienes carencias, quedas solo. Entonces, para nuestra propuesta siempre es volver a un espíritu comunitario, un espíritu donde nos hacemos cargo unos de otros en los momentos que necesitamos, ¿no? Mucho diálogo. Y yo te diría que mucho escuchar a los niños. Ahora, muchas veces nos dicen, sí, pero ustedes tienen condiciones diferentes, tienen un lugar agrícola precioso, que cuando llegamos no era precioso, era tierra que no producía nada, parecía un desierto, que la fuimos regenerando junto con... Nosotros hablamos de regeneración, porque yo creo que hoy día uno de los temas importantes que tenemos que ver como planeta es cómo regeneramos este planeta, pero cómo regeneramos la sociedad y cómo le ayudamos a estos niños a regenerarse a partir de lo que hay para ser personas plenas. Miriam, más allá del proyecto que ustedes han desarrollado, si tú piensas en realmente una modificación importante, estructural del modelo educativo chileno, ¿cuántos años crees tú que se tarda un país en cambiar su modelo educativo
y tener jóvenes que tengan todos sus talentos desarrollados, que sean felices en el colegio y después en la educación superior si es que quieren emprender ese camino. ¿Cuántos años crees tú? ¿Cuánto tiempo se demora un proceso importante y en concordar además voluntades políticas? Porque claro, las reformas en educación no son de corte de cinta, o sea, no le tocan normalmente al que empieza el proyecto, no tiene el beneficio político de los resultados, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en otros países y mira otras realidades, ¿cuánto crees tú que se demora un país en lograr esto? Mira, yo creo que el tiempo es importante, pero lo que tú decías, la voluntad es la más importante. ¿Cuándo vamos a decidir? Este es un tema que un país se transforma cuando la educación se transforma. ¿Y cuándo vamos a decidir entre todos tomar los mejores modelos que hay en el país, en el mundo? Siempre estamos importando modelos de fuera de Chile, y en Chile hay experiencias muy buenas. Por ejemplo, en el mundo público, mover la maquinaria pública es muy lento y agotador por todo lo que tú mencionas, ¿no es cierto? Desde las voluntades políticas hasta los recursos. Por eso creo que es muy importante tener estos proyectos pilotos como los nuestros, que si bien están insertos en el modelo, porque recibimos subvención, tenemos acreditación, no somos un colegio alternativo, ¿no? Que podamos mostrar. Nosotros hemos capacitado profesores de 200 escuelas vulnerables de Chile, que vienen a pasar una pasantía con nosotros. Pero claro, eso no es suficiente. Para que esto ocurra, para que ocurra realmente el cambio, tiene que haber... Yo pienso que en alguna forma soy bastante pesimista después de ver lo que está ocurriendo en nuestro país, lo obtuso y lo porfiado y lo ciego que podemos ser cuando está frente a nosotros el descontento, el daño, el deterioro. Nosotros desde que comenzamos, uno va viendo un deterioro social que tiene que ver con todo lo que conocemos, ¿no es cierto? Desde el narco tomándose las poblaciones, la corrupción a todos los niveles, porque eso es el mayor deterioro país que podemos tener, es la corrupción. ¿Qué le dices tú a un niño que se eduque, que crezca, que alcance las mejores cualidades que tiene, cuando el ejemplo que tiene es la corrupción de los mayores, de todas las instituciones que conocemos? Por lo tanto, yo creo que sí, toma tiempo, pero el tiempo se pone a correr el momento que nosotros tomemos una decisión país. Y si para eso hay que seguir marchando, si hay que seguir protestando, para mí pacíficamente, si hay que seguir invitando al diálogo y a la comprensión profunda y no seguir tomando decisiones en oficinas del ministerio o en el Parlamento con respecto a los niños. Los profesores tienen mucho que decir. Este sistema también ha despedagogizado, palabra difícil, la educación, porque son tantas las normas, las reglas, los cuadrados, las exigencias que nos exigen como colegios. Tenemos nosotros llamamos a la Superintendencia de Educación y la Agencia de Calidad, la PDI de la educación, porque finalmente no hay un apoyo a que tú lo hagas bien, no hay un incentivo a que tú lo hagas bien. Hay permanentemente una coerción de las libertades para innovar y para pensar. Entonces yo creo que requiere de una decisión país, y ojalá ocurra. Y de ahí empezamos a transformar, y nosotros, por supuesto, todos disponibles para ayudar a que eso ocurra. Ojalá que así sea, como pensando no en marzo, pensando en incluso mucho más allá para nuestro país. Como decía Gabriela Mistral, que era una mujer preocupada del feminismo, del indigenismo, de los trabajadores, no solo de las canciones de cuna. El futuro de los niños hoy, mañana es tarde, así es que ojalá que eso se entienda y se comprenda. Quiero agradecerte mucho tu aporte por venir a conversar y a reflexionar con nosotros. Muchas gracias a ti. Y a ustedes los dejamos invitados, por supuesto, que sigan en compañía de CNN Chile. Chao.